Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. En unos minutos vamos a estar hablando de Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció ayer. Y uno tiene la impresión de que Cristina grita cada vez más fuerte y la escuchan cada vez menos. Y cómo de alguna manera se da la paradoja de se corrió en ese acto del Grupo de Puebla, se corrió Cristina presidente de nuevo durante un minuto, todos aplaudiendo, Cristina sonriendo. Pero después están todos en el operativo Clamor para tratar de convencerla para que sea candidata, con la paradoja de que el eslogan es Cristina está proscripta. Ahora vamos a contar qué está pasando con Cristina Fernández de Kirchner. Atención, porque hay nuevas medidas económicas que están haciendo mucho ruido en este día del Ministerio de Economía, nuevos anuncios económicos que tienen como apuesta dos objetivos fundamentales. Uno es frenar el dólar libre, que se había empinado esta semana por arriba de los 400 pesos, los dólares financieros, el contado con liquidación, incluso el dólar blue, que esta semana también superó los 390 pesos. Pero primer objetivo de las medidas, que tienen un componente técnico muy complejo, muy difícil de explicar. Ahora vamos a hablar con un experto del mercado financiero, pero difícil de explicar para un público general. Pero para que se entienda, primero tratar de intervenir en el dólar libre con las manos atadas, es decir, con los pocos instrumentos que le deja el gobierno, el acuerdo con el fondo y la presión del FMI para que no se usen dólares de la Reserva del Banco Central. El segundo elemento es tratar de financiar el déficit fiscal, es decir, conseguir una fuente de financiamiento del déficit fiscal que no sea la emisión directa del Banco Central al Tesoro. Esto todo en un contexto en el cual hay restricciones muy fuertes, la placa siguiente, restricciones muy fuertes del Fondo Monetario al gobierno argentino en este momento, y se está dando el shock de la sequía, ¿no? El impacto enorme de la sequía, que significa 20.000 millones de dólares menos de oferta de dólares para la Argentina este año. Entonces, ese es el contexto. El FMI no aporta dólares frescos, nuevos, para compensar el shock de la sequía. Prohíbe al gobierno usar dólares de la Reserva, que son muy escasos, no tiene nada de dólares. El Banco Central de dólares reales tiene 1.500, 2.000 millones de dólares, pero prohíbe el FMI usar esos dólares para intervenir en los dólares libres, en los dólares de la brecha cambiaria, los dólares que están en el orden de los 400 pesos. Presiona el FMI porque se acelere la devaluación del tipo de cambio oficial en medio de un contexto de 100% de inflación, y exige cumplir las metas de déficit fiscal y de emisión monetaria. En ese sentido, con muy poco margen, el gobierno tomó una serie de medidas en esta mañana. El Ministerio de Economía, ahora va a contar Carlos González Prieto, hoy hubo una reunión con bancos, con compañías aseguradoras, con las ALIC, que son las agencias de bolsa, para explicar las nuevas medidas y ver si pueden tener algún impacto concreto y real. ¿Cuáles son esas medidas? Voy a tratar de explicarlo y ahora lo sumamos a Cristian Butelor para que explique si esto puede por lo menos frenar los dólares libres o ponerle algún tipo de techo transitorio a esos dólares de 400 pesos. Bueno, la primera medida es que obliga a los organismos públicos, al Tesoro, fundamentalmente al ANSES y al Banco Central, a vender en el mercado de bonos, vender en el mercado bonos de legislación local en dólares, los llamados bonares. El más conocido es el AL30, es decir, son bonos en dólares pero que están con legislación argentina, que vendan esos bonos en el mercado local. Básicamente del otro lado están los bancos y las compañías de seguro que comprarían esos bonos, le darían pesos contra esos bonos al Estado, a los organismos como la ANSES y otros organismos públicos, y contra eso, con el 70% de los pesos que consigan esos organismos públicos, suscriben deuda del Tesoro Nacional. Es decir, el Tesoro Nacional les coloca un bono para que le den los pesos al Tesoro Nacional y de esa manera pueda financiar el déficit fiscal, que viene bastante complejo de financiar. Es decir, busca el gobierno financiarse con los organismos públicos en pesos, pero busca que esos organismos públicos, básicamente la ANSES, venda los bonos que tiene en dólares de legislación local en el mercado contra pesos para conseguir pesos que después
le presten al Tesoro Nacional para cubrir el déficit fiscal. Esta primera medida, por eso, como decía, tiene un objetivo que es tratar que con la venta de estos bonos contra pesos baje la cotización en pesos de estos bonos. Es muy difícil técnicamente de explicarlo, pero que no se derrumbe la cotización en dólares que tienen estos bonos, porque la diferencia entre la cotización en pesos y cotización en dólares de estos bonos da, por ejemplo, el dólar bolsa, el dólar MEP. Entonces, si baja el precio en pesos de esos bonos, pero se sostiene el precio en dólares, se mantiene o baja el precio del dólar MEP, ese dólar que está casi en 400 pesos. Pero el riesgo que hay es que la cotización en dólares de esos bonos también se derrumben, caigan, tanto o más que la cotización en pesos, y que en ese sentido el dólar MEP, el dólar bolsa, uno de los dólares financieros, suba. Primer riesgo que ahora vamos a hablar con Buteler. De hecho, es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Digamos, está bajando la cotización en pesos, pero también está bajando la cotización en dólares. Entonces, por ahora, como esto se está dando en igual magnitud, los dólares financieros están estabilizados, no están ni subiendo ni bajando, están estabilizados. La segunda medida tiene directamente que ver con que los organismos públicos, que son el propio Tesoro, un poquito del Banco Central y del ANSES, vendan los bonos de legislación extranjera, los llamados globales, en dólares, pero que se los den al Tesoro Nacional. Y el Tesoro Nacional se los canjea contra un bono en pesos. ¿Y para qué? Esta es la próxima placa. ¿Para qué hace esto el gobierno? Bueno, porque supuestamente el Tesoro con los globales, con los bonos en dólares de legislación internacional, legislación en New York, los va a retirar del mercado, los va a deslistar del mercado, y de esa manera va a tratar de sostener la paridad, la cotización de esos bonos en dólares que marcan la cotización del contado con liquidación. También lo que puede hacer con esos bonos globales es intervenir en la brecha cambiaria, es decir, intervenir en los dólares financieros, vender esos bonos globales en dólares contra pesos para bajar el precio en pesos de esos bonos, si se sostiene el precio en dólares, y que baje el contado con liquidación. Es decir, toda una serie de ingeniería financiera para tratar de frenar la brecha cambiaria con las manos atadas, es decir, sin dólares en las reservas y sin poder usar, como se ha usado en otros momentos, porque está ahora sí terminantemente prohibido por el FMI. El FMI lo ha autorizado en otro momento, se lo permitió a Guzmán, se lo permitió al propio gobierno a principio de este año, pero ya no lo permite más usar dólares de las reservas para intervenir en los dólares financieros en la brecha cambiaria, que el gobierno no puede permitir que se disparen, porque si no genera todavía un riesgo, que es el riesgo principal que está buscando en este momento el Ministerio de Economía evitar, que es el riesgo de la espiralización, es decir, que se disparen los dólares financieros, que detrás de eso haya mucha presión porque el gobierno termine devaluando el tipo de cambio oficial y que la inflación se vaya mucho más arriba del 100%. Está Cristian Buteler, experto en el mercado financiero, a ver qué está pasando después de este anuncio sorpresivo del Ministerio de Economía. Cristian, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias a vos por llamar. Bueno, ¿qué está pasando ahora en las primeras horas después del anuncio, ¿no? Esto muy temprano, el mercado abrió a las 11 de la mañana acá en la Argentina. Está recién esto tratando de digerirse y todos viendo a ver cómo va a funcionar. ¿Qué está pasando en estos primeros minutos? Bueno, la primera reacción del mercado es hacia la baja fuerte, tanto los bonos globales como los bonares están cayendo fuertemente en pesos y en dólares. Mejoraron un poquito de lo peor del día, pero igualmente sigue bajo. El dólar MEP prácticamente y el contado con liquidación están a los mismos valores que en el día de ayer. Y a lo que vos explicaste, te sumo, digamos, un objetivo más que se busca con esto, y es lograr financiamiento, ¿sí?, para los próximos meses, que se prevén que pueden ser meses complicados. ¿Por qué? Como vos los bonares, ellos tienen que salir a venderlos, ¿sí?, los van a vender contra pesos, están obligados a, con el 70% de lo producido, comprar bonos nacionales que le va a dar el Tesoro o Economía. Supuestamente van a ser bonos
a más largo plazo, no los cortos que generalmente termina colocando porque es lo que le pide el mercado, y de esa manera se va a asegurar el financiamiento para los próximos meses que, obviamente, acercándonos a las elecciones, eran meses que ya se preveían que en lo financiero iban a ser complicados, por más que se han hecho canje de bonos y más, siempre algo te queda, no es poca cosa lo que te queda, que vas a necesitar refinanciar. Si el mercado privado no se lo quiere financiar, va a encontrar en estos bonos que vende los pesos necesarios para poder cubrir las necesidades que tenga el país. Por eso la reunión hoy con los bancos y las compañías de seguro es muy importante, que estos bonos, los BONAR, que son los bonos en dólares con legislación extranjera, que va a vender la ANSES contra pesos, es muy importante que del otro lado lo compren los bancos, porque si no se derrumban las cotizaciones de los bonos o las compañías de seguro. Lo que no compren los bancos, la compañía de seguro, lo va a tener que salir a comprar con emisión monetaria del Banco Central para sostener la cotización de los bonos. O el mercado. Acá lo que prevé un poco de economía dice, mira, yo la verdad me está costando colocar deuda en pesos a largo plazo, pero probablemente el mercado me acepte contra pesos deuda en dólares, ¿sí? No voy a salir a poner dólares nuevos, o sea, deuda nueva, colocar deuda nueva en dólares. Voy a usar la deuda que ya está emitida, que está en manos de organismos públicos, vendo eso contra pesos y de esa manera, digamos, logro esos pesos necesarios para colocarlos a más tiempo, que es lo que hoy estoy teniendo problemas de hacer. A ver, de alguna manera podríamos decir, porque no es lo mismo tener un bono en dólares, qué sé yo, en la ANSES o en otros organismos públicos, porque ahí el acreedor es el propio Estado, el Tesoro, que vender eso y que ahora ese bono en dólares que te va a venir a reclamar en algún momento al vencimiento lo tenga un privado, ya sea un banco, una compañía de seguro o un inversor privado. Pero que lo que está haciendo el gobierno es, bueno, con las manos atadas, sin dólares en la reserva del Banco Central, sin dólares adicionales que aporta el FMI, es tratar de conseguir financiamiento en pesos y al mismo tiempo tratar de intervenir en los dólares libres, bueno, con lo último que le queda, que no son dólares reales contantes y sonantes, sino que son los bonos en dólares que tiene el ANSES. Exactamente, esa es la idea principal, el objetivo que se busca, digamos, apunta a los dos lados, ¿no? A la financiación que yo necesito en el corto plazo para los vencimientos que tengo de acá a las elecciones, y también, digamos, intentar mantener un poco más de calma en los mercados, en los dólares financieros, sabiendo que siempre en un año electoral hay dolarización de cartera y demás que te van a presionar sobre el tipo de cambio, y bueno, necesitas esta oferta como para poder mantenerla. Lo que pasa es que, a ver, como siempre este tipo de intervenciones tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, están limitadas principalmente a la cantidad de bonos que tenga y al tiempo de intervención. Una vez que se corre del mercado este tipo de operaciones, los precios van a volver a los valores. Sí, y es muy difícil, no sé qué visión tenés. Me parece que economía está básicamente apostando que la brecha cambiaria, que los dólares libres no vayan muy por arriba de la inflación, pero va a ser difícil que esos dólares libres se puedan mantener como el año pasado, ¿no? Que el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el MEP, los dólares libres subieron 65% y la inflación fue 95%. Es decir, que esos dólares quedaron muy por detrás de la inflación. Este año se preveía que el dólar le gane a la inflación. Como vos bien marcás, perdieron en el 2022, 2021. Este año, ya te digo, un año que generalmente se demanda más porque es un año electoral y demás, le podría ganar. Con esta operación intenta que, bueno, que eso no sea tan así, que se achique la brecha, pero también es una operación que conlleva sus riesgos, que tiene sus implicancias. No es lo mismo para la ANSES tener bonos en dólares que tener bonos en pesos, por más que ajusten por dólar oficial o por más que ajusten por inflación. Hay que ver qué tipo de bonos le dan. La realidad es que no es lo mismo. Ahí tenés una pérdida de calidad en los activos que va a tener el ANSES. Después está también cómo lo toma el mercado, ¿sí? Porque deslistar los bonos no te asegura que mantengan su precio. ¿Me entendés? O sea, está bien, yo deslisto los bonos, saco un poco de oferta potencial. Claro, 4.000 millones de dólares que tienen organismos públicos de los globales, que son los bonos en dólares, legislación Nueva York, eso si el gobierno dice, me los quedo todos yo, el Tesoro, dámelo el ANSES, dámelo el Banco Central, otros organismos públicos lo tengan, me lo quedo todo yo el Tesoro y los saco
del mercado, digamos, ¿no? Los deslisto, los saco de la oferta de bonos totales que hay para sostener la cotización de los bonos en dólares y de esa manera mantener medianamente a raya los dólares libres. Pero bueno, nadie sabe cuál va a ser el efecto real en las próximas semanas. Claro. Eso no, o sea, eso no es lo mismo sacar bonos, desenlistar bonos, sacar bonos de circulación, digamos que ya los tenías vos y que ya no circulaban porque precisamente lo tenías vos, que comprar bonos. Que bonos que están en el mercado y que vos los comprás y ahí los sacás de circulación. Que es lo que intentó hacer hace un mes el Ministerio de Economía y evidentemente no le salió. Gastó 500 millones de dólares y no pudo sostener la paridad de los bonos, entre otras cosas también porque se dio vuelta al mundo, ¿no? Porque hubo todo un despelote con la crisis financiera y demás que disparó también el riesgo en toda la región, en la Argentina más que en el resto de los países. Acaba de tuitear Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Sí, recordemos que acaba de terminar también a las 10 de la mañana la reunión, después te voy a contar información exclusiva que tenemos ahora, de allí, con los bancos, los fondos comunes comunes de inversión y las compañías de seguros. Dentro de los que estuvieron representando al gobierno, además del ministro Massa, estuvo Gabriel Rubinstein, el número 2 de Economía. Acaba de tuitear: hoy comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares, ley local, empezando con la compra de tenencias de bonos globales de entes públicos que permitirán la baja de la deuda pública, ley extranjera, globales, en unos 4.000 millones, inicialmente hablando de millones de dólares. Y continúa el tuit diciendo que el Estado, sin usar reservas del Banco Central, seguirá rescatando bonos globales, reduciendo deuda externa. Continúa, porque es un hilo, Maxi. Por otra parte, se irán liberando restricciones que hoy tienen los inversores para comprar bonos AL, y esta nueva demanda será abastecida por el Ministerio de Economía y el Banco Central en coordinación con los actores del mercado. Es decir, les permiten a los bancos y las compañías de seguro que puedan darle otro uso a esos bonos, a los bonos BONAR, que son los bonos de legislación argentina, en dólares, para que haya una mayor demanda de esos bonos y puedan sostener los precios. Sí, otra de las que esto no es una negociación que desde Economía dicen, no tiene nada que ver lo que estamos negociando con lo que están pidiendo los bancos, pero a mí me dicen fuentes del mercado financiero que es algo que está sobre la mesa, que tiene que ver con la posibilidad que tienen los bancos con matrices fuera de Argentina de girar dividendos. Esto estaba, no te digo prohibido, pero no lo podían hacer, y aparentemente a partir del próximo mes van a poder girar el 40% de las utilidades, es decir, un pedido de los bancos internacionales al Ministerio de Economía en el medio de esta negociación. Eso es lo que te dicen, todavía no lo confirmo Economía. No, Economía dice que lo que dice es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo que te digo es que si le autorizan el 40% de utilidad de remesa al exterior, bueno, vamos a ver si las paga el Banco Central. Pues si el Banco Central no tiene dólares, sí, el banco puede pedirle dólares oficiales para remesar al exterior, pero si no están los dólares, el Banco Central va a estar esperando meses y meses. Van a tener la autorización, pero por ahí lo van a poder remesar, no sé, después de diciembre. En este contexto lo están pidiendo los bancos, Maxi, y desde el gobierno no lo sacaron a los ponchazos. Claro, imagínate cuando están en la lista de espera, empresas PYME para insumos esenciales tienen parada la producción porque no tienen los dólares oficiales, que en esa lista se pongan los bancos para remesar utilidades. Es todo un tema de cómo se van a liberar los dólares oficiales, dólares de 200 pesos, que obviamente todos quieren que es un bombón, es un caramelo muy dulce para todos los agentes económicos, pero ¿quién va a poder acceder a esos dólares? Cristian, te hago la última. Uno ve una situación muy compleja en cualquier economía que viene como la Argentina, 100% de inflación, con reservas mínimas, se te fue todo el superávit comercial de 2 años, tenés cepos por todos lados, es decir, no tenés financiamiento porque obviamente nadie quiere los pesos, no solamente porque el FMI te pone el límite de la emisión monetaria, sino porque hasta cualquier economista sabe, no importa la ideología, de que en este contexto emitís y se va todo a dólar y se va a precios y tenés el riesgo de una hiperinflación. En ese contexto tenés el shock de 20.000 millones de dólares de la sequía. Y el fondo no te larga un solo dólar libre. Es decir, no te larga un solo dólar adicional. Y encima te dice, bueno, pagame este año 4.000 millones de dólares netos. No te larga nada, ni una línea de contingencia, por ahora no aparece nada. Massa está tratando de pasar la gorra
en organismos multilaterales, en China con la conversión del swap, en países árabes, en todos lados. Pero el fondo, que es el organismo por excelencia que justamente está para cubrir problemas de balance de pago, sobre todo cuando hay este tipo de shock, no te larga un solo dólar fresco. Y encima te dice, no toques un dólar de la reserva para intervenir en ningún lado. ¿Vos ves que el margen de maniobra es muy acotado de este gobierno? Lo que está tratando de hacer es no devaluar hasta las elecciones, por lo menos, no devaluar el tipo de cambio oficial y que no se le dispare la brecha cambiaria también hasta las elecciones, que no se le disparen los dólares financieros mucho más allá del 100% arriba del dólar oficial. Mira, la verdad que el FMI ya te dio 50.000 millones hace más de 4 años, todavía no le pagaste un mango. Entonces, la realidad es que ya te lo comiste lo que te podía llegar a dar, y más también. Es un problema nuestro, no de ellos que no nos dan más. O sea, la realidad, nosotros ya comimos todo. Obviamente no hay mucho margen, realmente no hay mucho margen. Y yo tampoco veo... No, pero está bien, pero yo digo, está bien, ya te lo comiste, porque el anterior gobierno pidió 45.000 millones de dólares, ahora lo único que estás haciendo es refinanciando el crédito que pidió el anterior gobierno. Ahora, hay un shock de 20.000 millones de dólares. ¿Cuál es la situación típica en estos casos? Argentina tiene que devaluar, porque tiene 20.000 millones de dólares menos, al precio de dólar de 200 no hay forma de sostener, poner dólares en las reservas. Hay que devaluar, pero tenés 100% de inflación. Si devaluás en este contexto, con cero credibilidad, con ningún acuerdo político, no se sabe cómo vienen las elecciones, no se sabe nada, te vas a una hiperinflación. Lo que hablamos siempre, ¿no? Febrero del 89, cuando se terminaron los dólares en el Banco Central, se espiralizó porque se terminaron los dólares y porque el dólar se espiraliza con los precios. Mientras vos mantengas el dólar controlado, y bueno, no va a haber espiralización. Ahora vos ves que lo que están tratando de hacer es, bueno, estirar como sea ese escenario, digamos, ver si pueden encontrar en el camino dólares adicionales que eviten ese escenario, que sería el peor escenario en el corto plazo. Obviamente, porque como bien marcas vos, en este contexto, arrancar con una devaluación es aún empeorar las cosas. Vos necesitas un plan económico integral que puede incluir o no una devaluación, un mejoramiento en el tipo de cambio, pero en estas condiciones solamente devaluar, lo único que haría sería totalmente empeorar la situación que vos tenés actualmente, acelerar aún más la inflación. Este gobierno no tiene credibilidad como para poder implementar, no tiene ni credibilidad ni tiempo para poder implementar ningún tipo de plan económico. Ya vimos que Massa subió hace 6 meses, casi 7 meses, y seguimos con la misma inflación que cuando él asumió. Salió el dato esta semana del déficit fiscal de febrero, fue horrible, nos comimos en 2 meses la meta que tendríamos que tener en 3 meses, o sea, para el primer trimestre ya la cubrimos en los primeros 2 meses, no sé qué van a hacer este año, o sea, no va a estar cumpliendo ni con las reservas, ni con bajar la inflación, ni con la meta del déficit. Realmente el margen es muy corto y la elección está quedando muy larga. Cristian, gracias. Ahí está Cristian Buteler, un hombre del mercado financiero, analizando cuál es el impacto de estas primeras medidas. Habló ayer Cristina Fernández de Kirchner en el Grupo de Puebla. ¿Esto dónde fue? ¿En el Centro Cultural? En el CCK. En el Néstor Kirchner. Sí. Escuchemos cuando Cristina decía que no tiene miedo de ir presa. A ver. Estuvo ahí en un panel en el cual estaban... Había varios expresidentes, estaba Rafael Correa, estaba Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, en un ámbito de Foro de Derechos Humanos del Grupo de Puebla, organizado por Presidencia de la Nación. Pero no estaba Alberto, estaba la vicepresidenta y fue la gran protagonista de un mitin de partidario. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata, volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer porque una vez lo hicimos. Y porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner poniendo en la agenda un tema que me parece que hoy no le importa ni siquiera al votante del kirchnerismo, ¿no?
que fíjate la paradoja, ¿no? Cristina está hablando en esta coyuntura económica, donde obviamente todos hablan en favor y en contra del tema económico, digamos, ¿no? El gobierno trata más o menos de llevarla para un lado con el tema económico, la oposición dice, miren, se está desbandando todo, pero sabe que la agenda de la mayoría de la población es el tema económico. Y el que va a ganar la elección va a ser el que proponga algún tipo de fórmula, algún tipo de propuesta esperanzadora de salir de este escenario. Y Cristina mete en la agenda el tema institucional. La Argentina tiene un montón de problemas, la verdad que por todos lados hace agua, cruje por todos lados. Ahora, por lo menos desde afuera, o me parece que la sociedad no ve que estemos ni en una dictadura, ni en una situación de fragilidad de las instituciones, es decir, que la Argentina cumple 40 años de democracia diciendo, bueno, lo único que quedó en pie en la Argentina fue la democracia. Y Cristina pone su agenda paralela, ¿no? Es muy impresionante. Pero además no es la primera vez que lo hace, lo viene repitiendo, ya lo dijo hace 10 días, 15 días, cuando estuvo en Viedma, poniendo sobre el escenario este tema de que el sistema democrático que está hoy en la Argentina no es un sistema democrático, lo cual no solamente es falso, sino que es peligroso. Con la historia argentina es peligroso azuzar esa bandera, pero además de ser peligroso y que lo utiliza para hablar de la justicia, básicamente, cuando habla de papel pintado o de cartón pintado está hablando del rol de la justicia, en donde ella se siente afectada. Pero además vuelve también sobre otro ítem sobre el cual hablaba Gustavo Marangoni ayer, que es que la expectativa o la promesa de futuro de Cristina Fernández de Kirchner es el pasado. Vuelve a hablar otra vez del pasado, de ya lo hicimos, ya fuimos. Es cierto, Maxi, que instala el tema que no tiene que ver con la agenda, que es la agenda de ella, de esto del lawfare, digamos, y la persecución judicial. Pero también lo sorprendente es cuando habla de economía, porque en un pasaje de su discurso habló de economía, de hecho lo citó a Eduardo Levi Yeyati, lo citó a Rodríguez Larreta, con algunas presentaciones de PowerPoint, se ubica totalmente afuera del gobierno, es decir, hace una apología de reivindicar el pasado de su primera y segunda gestión. Cómo dejaron los números ellos en el 2015 a Macri, y ahora vos la escuchás y ni se te cruza por la cabeza que pueda ser una vicepresidenta, ni que esté ahí, por ejemplo, Guado de Pedro, que es el ministro del Interior. Es muy impresionante porque si algo saben las sociedades es que se puede hacer cualquier cosa menos volver al pasado. Digamos, y de hecho, Cristina en este gobierno, bueno, es un intento de hacer algo, pero no pudo. Entonces, en vez de vender futuro, de decir, bueno, ¿qué haría yo en el futuro? Que tampoco lo puede decir porque se contradice con este presente, digamos, con lo que está gestionando el gobierno nacional en este presente. Pero el otro tema que me sorprendió es esto de Cristina permanentemente planteando no tengo miedo de ir presa. Ahora van a ver, Operativo Clamor, nuevamente Cristina presidenta, es decir, la paradoja esta de que están tratando de convencerla de que sea candidata a presidenta, pero el eslogan es está proscripta, entonces, ¿cómo quieren que sea candidata? Pero una que está proscripta. ¿Qué tendría que pasar para que Cristina vaya presa y cuándo, si efectivamente tuviera una condena firme, Cristina eventualmente podría ir presa? Ah, bueno, es correcto, ¿no? Está bien que no tenga miedo porque no hay ningún riesgo de que eso ocurra. Por eso es que esto de la proscripción en realidad, digamos, es una idea fantasiosa más vinculada con la cuestión política que con otra cosa, que es transformar la agenda individual en la agenda del Estado, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Primero tendrían que confirmarle la condena, que lo único que tiene por ahora es una condena en primera instancia en la causa vialidad. Esto es algo que va a resolver casación y que podría llevar no menos de 2 años, mínimo 10 años, para que la condena quede confirmada por casación. Después de eso tendría que intervenir la Corte Suprema. Para eso primero hay que presentar un recurso extraordinario y la propia casación tendría que aceptarlo. Y si lo rechazara, entonces Cristina podría, a través de su defensa, ir en queja a la Corte Suprema. Después ahí la Corte tiene que resolver, primero la admisibilidad y después resolver sobre el fondo. Está bien condenada, está mal condenada. ¿Eso puede llevar cuánto? Muchos años. En el caso de Menem falleció y la Corte nunca llegó a resolverlo y tenía el caso para resolver sobre la condena hacía 4 años, con lo cual podría llevar mínimo 2 en casación, más lo que la Corte le tome, que puede ser 3, 4 años. Supongamos que quede firme la condena, ese sería el momento en el que se podría ejecutar la pena de prisión a la que fue condenada Cristina Kirchner en la causa vialidad. ¿Dentro de cuánto? Dentro de no menos de 3, 4 años.
entonces ahí podría ir a prisión. Ahora, después tenés la otra alternativa, que es la prisión domiciliaria. A partir de los 70 años, que Cristina ya tiene, porque cumplió hace muy poquito 70 años, la defensa puede pedir la prisión domiciliaria. No es automática, es una decisión del juez de ejecución penal, pero es bastante habitual que así ocurra, ¿no? En casos de situaciones de enfermedades, salud, o a partir de los 70 años la defensa puede pedir la prisión domiciliaria. Con lo cual, el riesgo de que Cristina Kirchner vaya presa, ni hablar de que la condena que firme este año, antes de las elecciones, es inexistente. No es que es cercano a cero, es absolutamente inexistente. Y el otro tema, ¿no? Si tiene alguna inhabilitación desde el punto de vista electoral, que tengo entendido que la justicia argentina siempre ha sido muy permisivo y laxo, validando sobre todo el derecho político, digamos, a ser electo. Y es correcto, sí. Pero fíjense, está el eslogan Cristina proscripta, pero miren lo que pasaba ayer en el CCK, durante un minuto coreando Cristina presidenta, que es una especie de operativo clamor para que sea candidata a presidenta en la elección que tiene que definirse ahora en 2-3 meses, en junio, las listas de candidatos. Y porque además bueno, ahí veíamos, no se veía en el primer plano, pero se levantaron todos ahí en el panel que estaba Cristina. La propia Cristina se levanta. Si vemos el final de la imagen, yo la vi la imagen completa, digamos. En el final de la imagen, Cristina se levanta, Rodríguez Zapatero se levantan todos los que estaban, aplauden. Cristina sonríe. Si verdaderamente estuviera proscripta, tendría que tomar el micrófono y decir, no, ¿saben qué? No puedo ser candidata porque estoy proscripta. No, y más allá pero está alentando el operativo o el mini operativo clamor, decís vos. Sí, yo digo mini porque lejos de masas en la calle, de gente agolpada en todos los lugares de la República pidiendo que Cristina se presente a candidata, después que ella misma se autoexcluyó después de la condena a la que la sometió el Tribunal Oral Federal 6 por la causa vialidad, la verdad que esto que acabamos de ver es solo el kirchnerismo. Que obviamente sin Cristina candidata el kirchnerismo no tiene mucho peso en el peronismo. Yo insisto con esto. Entonces, yo vi bien el video, la cara de Cristina, porque una cosa son los militantes y demás, y la otra cosa son los dirigentes que están en el panel. No los detuvo. Un minuto estuvieron cantando Cristina presidenta, y Cristina se levanta también a aplaudir, como se levantan otros, también se levantan antes que ella para aplaudir, como una especie de vamos, que sea candidata. Ella se levanta y también aplaude a los que están reclamando Cristina presidenta. Ojo, y uno de los que mira esto también es Mauricio Macri. Vos sabés que este fin de semana estuve en una comida con un ex ministro de Mauricio Macri, no del riñón de Macri, pero que habla permanentemente con el círculo chiquitito de Macri. Sí. Y me dice, Carlito, no descarte que se presente Macri. ¿Qué está haciendo Vidal dando vuelta por los canales de televisión, siguiendo con la tesitura, diciendo que ella se baja nada más si Macri es presidenta? ¿Puede ser la compañera de una fórmula pura? ¿Qué pasaría con el radicalismo si la lleva Carolina Lozada de vice? ¿Cómo queda Rodríguez Larreta totalmente desarticulado del armado radical que está haciendo? Ojo, que algunos en el entorno de Macri no lo descartan todavía como que ni Macri sabe qué va a hacer. Después nos vamos a meter el tema con Javier Calvo, que ahí tiene la interna ardiente de Juntos por el Cambio. Doctora. No, digo, más allá de la condena e inhabilitación que tiene en la causa vialidad, recordemos el caso de Menem. Cualquier persona condenada por un delito doloso a pena de prisión efectiva no puede ser candidato, pero para eso tiene que quedar también firme la condena. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema en el caso de Menem, con lo cual absolutamente imposible que no pueda ser candidato. Vamos a cambiar de tema, el tema precios. Ayer se conoció el índice de precios mayorista, que nosotros venimos diciendo, ojo con lo que está pasando en los precios mayoristas. Están corriendo al 104% anual, por arriba del índice de precios minorista. Y en particular un rubro que vemos siempre con mucha atención, que es el índice de precios mayoristas importados. Es decir, los componentes importados
del precio de salida de fábrica, es decir, lo que compran importadores directos o las propias fábricas que importan del exterior. Y ese ítem está arriba del 9% mensual, es decir, muy arriba de la inflación de febrero que fue el 6,6%. ¿Qué está significando esto? Que el dólar oficial, que en febrero corrió al 5,5% mensual, no está siendo ancla de los precios y que los precios se están formando en muchos sectores productivos en un mix entre el dólar oficial y el dólar libre. Muchos hablan de el dólar 2,80, 2,90, que ese es el dólar que están tomando de referencia. Y eso se está viendo porque ya es el quinto o sexto mes consecutivo en el cual el índice de precios mayorista importados está muy por arriba del índice de precios al consumidor y muy por arriba de la devaluación oficial, es decir, la devaluación del tipo de cambio oficial. Ojo con este tema porque todo lo que va como precio mayorista, tarde o temprano, salvo que haya un derrumbe de la demanda del consumo, termina trasladándose al consumidor, a la demanda final. ¿Qué está pasando en los autoservicios? Está ahí nuestro móvil, está en un autoservicio Fabián Rubino. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y la verdad es una desgracia. Fíjate lo que estás observando. Este es un autoservicio del Porteño que está en la localidad de Hurlingham. Fíjate lo que ves y lo que no ves. Nadie. Mediodía, me decía Claudio, el dueño, supo trabajar repleto de clientes que vienen a comprar. Fíjate, otra galería, no tenés nadie, brillan por su ausencia los clientes. Claro, los precios se dispararon, los precios suben y me dice Claudio, claro, los precios justos a nosotros también los mataron porque evidentemente no está compitiendo en igualdad de condiciones. Él es Claudio, el amigo que nos ha recibido para acá. Vení, Darío, vamos a hacer un poquito con Claudio. Máximo Montenegro también se va a sumar a la marcha, obviamente para ver el transcurso de la mercadería. Que vos fijate, Maxi, hemos ido a grandes cadenas de autoservicios y las góndolas están vacías. Acá las tenés completas a las góndolas, pero él me decía, claro está, hoy no me voy a fundir, este año no me voy a fundir porque tengo las mercaderías y porque no pago alquiler. El año que viene me tengo que acomodar si me voy a fundir con deuda o sin deuda. Evidentemente, Maxi, el panorama es negro para el pequeño o mini supermercadista que tiene que trabajar con los puchitos de cada día. Y vamos a ver los precios. A ver, precios, ¿qué tenemos? Harina, 250 pesos. ¿Aumentó mucho la harina, Claudio, en el último tiempo? Sí, la harina aumentó mucho. Bueno, estás de más saberlo por el tema de la sequía y de la guerra en Ucrania. Pero bueno, aparte de que aumentó, cuesta conseguirla, no están todas las marcas que solíamos tener. Otro problema lo tenemos con el arroz, que aumentó un montón también, casi un 50% en lo que va de enero y febrero y los primeros días de marzo. Y tampoco se consigue la variedad con la que estábamos acostumbrados a trabajar. Y también, por ejemplo, Maxi, acá, mirá, tenemos los fideos. ¿Qué precio tenemos, por ejemplo, los fideos y cuánto han aumentado? Los fideos aumentaron aproximadamente en 2 meses un 35 o 40%. 35, 40%. Y sí, y todavía se espera un aumento más, porque al haber poca harina, bueno, los resultados se van a notar el mes que viene. Mirá, aquí tenemos aceite, ¿no? Producto indispensable para la cocina. ¿Cuánto está y cuánto ha aumentado? Bueno, el aceite ya viene aumentado del año pasado. Lo que yo tengo problema con el aceite, porque las cadenas de supermercado la venden a un precio y yo la tengo que pagar al doble prácticamente. Eso es lo que yo me estoy preguntando y que nadie me sabe responder. Porque yo quiero tener los precios justos. Los necesito porque yo soy un comercio de proximidad. Vivo constantemente hace 35 años vendiéndole a los vecinos del barrio. Necesito tener los precios para brindárselo a ellos. Y no hay caso, no hay forma. No puedo conseguir que me lleguen los precios justos, bajo ningún motivo. Claro, y vos tenés que tener en cuenta, Maxi, que los precios son un dato, por ejemplo, en Capital, cruzás la General Paz y el precio es otro. Es mucho, como el combustible, es más caro. Bueno, él es Claudio y también podés hablar con él. Claudio, simplemente una pregunta referida a los listados de precios que llegan de los mayoristas o en algunos casos que compras directo de empresas alimenticias o de limpieza, de aseo personal. ¿Cómo vienen los listados de precios, los aumentos promedio y cuántos aumentos al mes te están aplicando?
Bueno, empecemos que los mayoristas no te dan lista de precios. Vos llegás a un mayorista y te encontrás con la sorpresa. Es de un instante para el otro. Las distribuidoras que nos atienden prácticamente están en un orden de entre un 7 y un 10%. Y las bodegas, que por ahí un mes no aumentaron, aumentan el 15% a los 60 días. O sea, el promedio de aumento oscila un 10%, Maxi. Y son permanentes esos aumentos. Y este mes de marzo Todos los meses. hubo en particular aumentos que vos contabas anteriormente lo que había pasado con los fideos. ¿Algún aumento que se haya disparado especialmente sobre ese promedio? No, por el momento el promedio de aumento en general oscila entre un 10%. 7% uno, 10% el otro, 11%. Un promedio del 10% vienen aumentando las empresas de primera línea. Perfecto. ¿Y carnicería vos no tenés en el local? Sí, tengo carnicería. ¿Y con la carne qué pasó? Que había habido una estampida de precios en febrero. ¿En marzo se calmó un poco? Sí, en marzo viene prácticamente con un 3, 4, 5% arriba. Depende cómo la compres, cómo la pagás. Sí, en febrero, en marzo se calmó. Lo que pasa que, bueno, el problema de la carne fue el mes de enero. Ahí fue donde batió todos los récords. Por eso, frente a los aumentos que tuviste en enero y febrero de 35, 40%, ahora marzo por lo menos se estabilizó. Vos decís, bueno, 3, 4% en la Argentina de hoy es que se estabilizó el precio. Sí, en marzo se quedó tranquilo el precio de la carne, pero se espera otra estampida del precio de la carne, porque bueno, en abril se están desapareciendo las vacas. Sí. ¿Y qué pasa? Y la frutería. Mirá. ¿Qué pasó con lácteos, Claudio? Me dicen que hay un tema con la leche fluida, de que los distribuidores están advirtiendo, incluso las usinas lácteas están advirtiendo a los mayoristas que hay problemas para las próximas semanas, digamos, que va a ser un mes complicado, abril, para el tema de la leche. Mira, casualmente estaba tratando de comunicarme con los jefes de venta de la número 1 de lácteos y ninguno de los dos me atendían. Casualmente recién me llama otro en reemplazo de lo que yo estaba llamando, que no lo pude atender, pero seguro que voy a tener una noticia horrible con respecto al precio de la leche, porque aparentemente está escaseando la leche, la están entregando a cuenta gota la leche. Esperame que lo sumo a Fernando Sabore, que es el presidente de la Cámara de Autoservicios. Fernando, gracias por sumarte como siempre. Ustedes vienen planteando hace rato que se está cayendo como un piano la venta en autoservicio, en comercio de cercanía, no sé, super chino, como quieran llamarlo. Algunos que son supermercados también en el Gran Buenos Aires, hemos sacado acá, algunos que son supermercados medianos, importantes, pero que no están dentro de las cadenas y entonces no están pudiendo acceder a los precios cuidados, a los precios justos. Y eso está significando mes a mes una caída de venta en detrimento de las grandes superficies, ¿no? De las cadenas. ¿Esto sigue así, Fernando? Hola Maxi, hola Claudio, ¿cómo están? Mirá Maxi, el tema del formato de precios justos es un tema que lo discutimos sanamente, ¿no? En la Secretaría de Comercio un mes antes de que saliera el programa. Lo único que le pedimos nosotros era, si bien hay una lista donde dice cuánto lo tenemos que vender, que haya una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. Porque siempre terminamos con que los mayoristas, y esto me lo puede decir Claudio, siempre en todo programa, el mayorista nos termina vendiendo a nosotros al precio que nosotros deberíamos vender. Y digamos que este formato, si vos vas al hipermercado, te vas a dar cuenta que los precios y los productos, digamos, de más rotación, no están, Maxi. No, hay problema. No existen. Están aceite de 1,5 litros, 430 pesos. Está, andá y fíjate, no está. Sin embargo, ese mismo aceite, lo puede decir Claudio, nosotros lo pagamos 899 pesos. Fíjate, ahí tiene Claudio aceite, yo también tengo, pero a ese precio. Entonces, Maxi, no es más que un golpe marketinero, que el gobierno está diciendo, vení al hipermercado a beneficiarte. No, bueno, pero Fernando, a ver, los precios justos en los supermercados, es cierto que ha aumentado el desabastecimiento. Nosotros hemos contado acá que hay una guerra con el Ministerio de Economía por el tema de los dólares oficiales que eran parte de la negociación de los precios justos, y como ahora no hay dólares, digamos, están en la pelea de
del tema de las remarcaciones, pero en general las grandes empresas alimenticias a los supermercados le entregaban los listados de precio de 4% de aumento, ahora 3,5%. Yo he visto los precios justos, lo que pasa es que cada vez menos. Entonces hay en algunos casos desabastecimiento y en otros casos, bueno, fuera de los supermercados envían listados, como decía Claudio, 10% de aumento promedio. Y también cada vez más hay productos que están fuera de los precios justos que están teniendo ese rango de aumento, 10% más. Claro, pero Maxi, entendeme esto. Los precios justos abarcan 1.800 productos, si mal no recuerdo. ¿Y todos los demás qué pasan? No, todos los demás siguieron aumentando. En el almacén, en el negocio de Claudio, en el mío y también en el hipermercado. Anda al hipermercado y fíjate una mermelada, esta que tiene 5 letras, a ver cuánto cuesta. La más barata cuesta 600 pesos. ¿Me entendés lo que te digo? Estos programas pueden servir como un punto de referencia, como que vayas al hiper y diga, bueno, a ver cuál es la mermelada de precios justos, y bueno, decidas si comprarla. No, pero está bien. Y mucha gente, pero lo que estamos contando, lo que le pasa a ustedes, que mucha gente también ha multiplicado ahí demanda en los supermercados de esos precios en particular, y después tiene el correlato de caída en los comercios de cercanía, que ojo que representan hoy el 60% del consumo en la Argentina. O más del 60% del consumo en la Argentina. Claudio, ¿cuál es el producto o el rubro de productos que vos notaste que se cayó la demanda especialmente? Que vos decís, ojo, acá está pasando algo, con estos precios la gente ya no puede comprar y tiene que cambiar totalmente los hábitos de consumo. ¿Hay un rubro en particular donde vos notaste, decís, ¿qué pasó? Acá la facturación, el volumen de venta que yo tenía siempre acá, me cae especialmente. Y yo no lo puedo vender más barato, me encantaría, pero no lo puedo vender más barato porque si no estoy perdiendo plata. Lo que más se siente es en el aceite. Por ejemplo, yo hace 5 meses atrás bajaba el depósito 3-4 cajas de aceite por día. Hoy bajo 2 cajas por semana. Eso, el cuidado personal, todo lo que es desodorante para hombre, desodorante para dama, eso prácticamente ya dejó de comprarlo la gente porque vale un montón de plata. Y la gente se vuelca a las segundas marcas y terceras marcas también. Lo que pasa que, bueno, vender segundas y terceras marcas es un problema de rentabilidad total, porque en realidad no nos conviene vender segundas marcas porque nos achica el margen de recaudación. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Bueno, nosotros necesitamos no otro parche, necesitamos que paren la inflación de una buena vez por todas, porque así la poca plata que tiene la gente en el bolsillo mes a mes se le va esfumando y no está bueno porque la gente viene a la carnicería y ya no pide más 1 kilo de milanesa, pide 800 pesos porque es lo que tiene. Estamos complicados, Maxi, estamos muy complicados. Está claro, ahí cuando Claudio comentaba, bueno, que se cayó fuerte, también el precio del aceite se disparó de manera, no ya desde el año pasado, de manera muy importante. El consumo de aceite, y después contaba lo de aseo personal, sobre todo de higiene y tocador para hombre, ¿no? El tema de los desodorantes y demás. Los economistas siempre tomamos un índice, en algún momento lo habíamos sacado, vamos a sacarlo al dueño de Shelit, de los calzoncillos, porque ese es un indicador temprano también de la recesión. No, exactamente, cuando hay caída muy abrupta del salario real, habíamos hecho un índice Shelit, digamos, de volumen de venta de calzoncillos, que es obviamente lo último que se cambia cuando achica el bolsillo. Y eso se ve muy claramente, se ríe, empieza así. Estoy contando algo cierto. Digamos, así como se recorta, lo primero que se recorta es artículos de tocador o higiene o desodorante, sobre todo para hombres. Lo mismo pasa con el tema calzoncillos, ¿no? Por eso estaba el índice de Shelit. ¿No me creen? Mañana voy a traer el índice de Shelit. Van a ver la regresión econométrica que hacen los economistas con ese índice como indicador temprano, como leading indicator de la recesión. Gracias, Claudio. Gracias, Fernando Sabore. Muy amable los dos. Vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con cortes de luz, usuarios, el ENRE, y también vamos a hablar de Milei. Atención, porque salió otro dirigente
del kirchnerismo, también del movimiento Evita, Pérsico, a decir que están rogando porque Milei haga una buena elección para, de alguna manera, quitarle votos a Juntos por el Cambio. Tanda y ya volvemos. Blue, pero sobre todo los dólares financieros en el día de hoy. ¿Qué pasa con los usuarios de luz en Capital y Gran Buenos Aires? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque la discusión con la intervención de Edesur pareciera que deja fuera una parte importante que es, bueno, ¿quién defiende los derechos de los usuarios y qué pasa en relación a esos organismos? Es interesante porque el ENRE manda a intervenir una compañía privada, pero el propio ENRE está intervenido, digamos, de facto hace más de 20 años. Ahí tenemos una plaquita. ¿Qué hace el ENRE? ¿Esto para los usuarios de todo el país? Para el ENRE, no, el ENRE es el Ente Nacional Regulador de la Energía, es para todo el país, pero ¿qué pasa no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto, ¿no? Edesur presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires, pero este ente es el que debe controlar y defender a los usuarios en todo el país, depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Entonces, ¿qué debe hacer este ENRE? ¿Por qué se creó? ¿Te acordás cuando se privatizan las compañías? Se crean estos entes, el Enargas, el ENRE, distintos organismos que deben controlar a las empresas que tienen una concesión que les da el Estado y deben defender los derechos de los usuarios. El ENRE controla las empresas, fija la base de la tarifa, ¿no? A partir de ahí depende la negociación después entre las empresas y el gobierno, la Secretaría de Energía, en este caso para fijar la tarifa. Es quien organiza las audiencias públicas, aplica sanciones cuando las empresas no cumplen y puede iniciar acciones judiciales, puede incluso intervenir una compañía, que es lo que pasó en este caso. ¿Cómo debe integrarse el ENRE? Esto es interesante. El ENRE debiera estar integrado con 5 personas elegidas por un concurso público para asegurar que tengan la idoneidad técnica y profesional para estar en ese lugar. 2 de esos 5 deben ser elegidos por el Consejo Federal de Energía Eléctrica, o sea, las provincias están ahí también o deberían estar representadas, e incluso la bicameral del Congreso, que debe controlar la cuestión de la energía y de las privatizaciones en general, debe intervenir para la designación de estas personas. Además, también interviene el Congreso en la remoción. El presidente de la Nación, para remover a un director o un vocal del ENRE, debe hacerlo por un acto fundado y con intervención del Congreso. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué pasa en la realidad? El ENRE está intervenido desde la especificación, ¿no? Cuando Argentina sale de la convertibilidad y se produce el desastre, digamos, 2001-2002, nunca más se designa una intervención en el ENRE a través del mecanismo que establece la ley, que es con el concurso, como explicábamos recién. Entonces, virtualmente el ENRE y el Enargas pasa lo mismo, está intervenido desde hace más de 20 años. En el 2009, por un pedido de un grupo de ONGs que trabajan temas de servicios públicos y de defensa de derechos de usuarios y consumidores, la Cámara en lo contencioso ordenó que el ente fuera normalizado. La Corte Suprema confirmó esto en el año 2013. ¿Se normalizó? No. Recién en el año 2018 el gobierno de Mauricio Macri decide, casi como un gesto político, diría yo en ese momento, normalizar el organismo y por primera vez se hace el concurso para designar a los integrantes del ENRE. ¿Saben desde cuándo? Desde el 97 que no había un concurso y se designan. Pero ¿qué ocurre luego? Con la entrada del nuevo gobierno de Alberto Fernández, una de las primeras medidas en 2020, en marzo de 2020, es una nueva intervención que se decide a través de la ley de emergencia pública. Entonces, otra vez intervenido el ENRE. Casi 20 años interrumpidos de intervención, con lo cual el ente que debe proteger a los usuarios y a los consumidores no está integrado por quienes debieran estar defendiendo esos derechos. ¿Y qué pasa con otro organismo importante para defender los derechos de usuarios y consumidores? Entre otras cosas, el Defensor del Pueblo, un organismo creado, ¿se acuerdan?, con la reforma constitucional del 94, para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos de la Argentina y controlar a la administración pública. Yo no sé si se acuerdan, pero en la época en la que se discutían tarifas y no se hacían audiencias públicas, el que frenaba los aumentos, el que paraba los aumentos, era el Defensor del Pueblo. ¿Se acuerdan de Mondino? Mondino renuncia en el año 2009 y desde entonces no tuvimos nunca más Defensor del Pueblo. Hay un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo del 2016. Hay incluso una exhortación de la Corte. Cuando la Corte para el aumento de tarifas de gas de Macri en 2016, exhorta al Congreso a designar al Defensor del Pueblo. Nunca cumplieron. Ahora las mismas ONGs fueron a la justicia para decirle a la Corte: che, vos dijiste que tienen que designar al Defensor del Pueblo y el Congreso me contesta que no tienen las mayorías, que no se pueden poner de acuerdo y que no lo van a designar. ¿Qué hacemos? ¿Lo podés multar? ¿Podés multar a la presidenta del Senado? ¿Podés multar al presidente de la Cámara de Diputados?
Eso está hoy pendiente en la Corte Suprema. El tema del defensor del pueblo es defensor de usuarios de todos los servicios públicos. No solo de servicios públicos, es quien se ocupa de defender en general los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país frente a los abusos de la administración pública, Mira vos, pero también de particulares. accionando ante el Poder Judicial. En cualquier circunstancia. ¿Qué pasa? Hoy funciona como un organismo administrativo que no puede accionar como debiera porque su titular no está designado conforme a la Constitución. Tras los anuncios están bajando los dólares financieros. Carlos, a ver si podemos repasar la cotización de los dólares financieros. Estoy hablando del dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que son los dólares... el MEP hoy es conocido por todos los que operan en el mercado financiero, es decir, el que tiene un plazo fijo y quiere dolarizar ese plazo fijo a dólar, el banco le explica que hay un botoncito que dice dólar MEP y esa es la forma de dolarizarlo. Se han metido mucho las fintech también en esto. Hay agencias de bolsa, las llamadas ALIC, que dan el servicio con la app. Vos querés comprar dólar MEP con los pesos, todo en blanco, ¿no? Todos pesos que están registrados y demás, lo haces a través de un botoncito en alguna de las aplicaciones que tienen las agencias de bolsa o los bancos de inversión. Y esos dólares hoy están bajando, que es un poco el sentido, la idea que tenían de corto plazo las medidas anunciadas por el gobierno. Tanto el dólar MEP como el dólar contado con liquidación, que es exactamente lo mismo, pero son los dólares en el exterior, es decir, comprarlo acá y ponerlo en el exterior. Es lo que más bajó, Maxi. También bajó el blue, pero en el caso del dólar MEP, por ejemplo, 384. Recordemos que ayer casi toca los 400 pesos, una baja importante. 390 el contado con liqui. El contado con liqui llegó esta semana arriba de los 400 pesos, estuvo 402, 404 pesos. Ayer cerró en 400 pesos y hoy está en 390 pesos. El contado con liquidación. Sí, 3.84 lo que más cae es el dólar MEP. El dólar MEP, el dólar bolsa. Y el libre también cae 3 pesitos, 390 pesos está en el dólar blue, que más o menos se tiene que acomodar con esos dólares, en el rango de esos dólares. También decimos que esos dólares no se pueden despegar mucho del dólar que tenemos oficial para el turismo al extranjero, que está en 424 pesos. Es decir, que la idea de ponerle un techo a los dólares libres es en el rango de los dólares que van a ir para arriba junto con el dólar turista y con el dólar oficial y con la inflación. Pero de alguna manera es un alivio para el gobierno de que tiene un instrumento, un botón, sin usar dólares de las reservas para tratar de frenar la suba de los dólares libres. Otra de las cosas que caen son los bonos en dólares. Por ejemplo, el AL30D cae 3%, suma ya casi un 15% en lo que va del mes y caen también los globales. Los bonos, claro, exacto, con legislación argentina en dólares. Sumo a Adrián Sack, que está en el móvil. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi, querido equipo. ¿Qué pasó con Trump? Aquí estamos a la expectativa. Estuvo toda la semana pasada diciendo que el martes lo metían preso. Bueno, hoy es miércoles y por lo visto Trump preso no está. Lo que pasa es que no había ninguna precisión acerca de cuándo lo podían llegar a detener, ¿no? Lo de que iba a ser el martes es una especulación que él hizo también amparado en su defensa, que creían que iban a tratar de apurar el proceso por detenerlo. Bueno, repasemos rápidamente por qué justamente lo van a detener. En este caso, él tiene varias causas por las que podrían detenerlo, ¿no? Pero la que nos ocupa en este caso es el hecho de que él desembolsó $130.000 para comprar el silencio de una actriz porno que dijo haber tenido relaciones sexuales con él en el año 2006, hace mucho tiempo ya. Esto había sido en 2016, en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia y que, bueno, dicen, la acusación es que violó la ley de financiación de campaña porque utilizó dinero sin declarar. Eso que parece una tontería por ahí, aquí es un delito grave. No se puede mentir sobre los fondos utilizados en campaña y menos para, de alguna manera, sobornar a una persona que quiere hacerte una denuncia. Bueno, ¿qué pasa entonces? Él lo que hizo es decirle a sus seguidores que no se quedaran Esta actriz quietos. había tenido una relación con Trump y contaba, digamos, los pormenores de esa relación en el medio de la campaña y por eso Trump usó parte de esos dineros para tratar de acallar a esa persona que estaba denunciando.
O que estaba contando la intimidad Claro, entre Trump y ella. Desde luego, porque él ya estaba casado con Melania Trump en el 2006 Claro. y negó tajantemente esto para justamente no ahuyentar a su público más conservador, ¿no? Del Partido Republicano que lo estaba apoyando. Ya por esta causa había sido procesado su abogado, Michael Cohen. Y bueno, de todas maneras, aunque había sido procesado su abogado, no alcanzó, la causa siguió, no prescribe, aunque bueno, todos ven aquí, los que están cerca de Trump, desde luego, pero también algunos sectores imparciales, que se trata de una persecución política, porque bueno, Trump fue uno de los pocos ciudadanos estadounidenses que lanzó formalmente su candidatura para ser reelecto, en este caso en el año 2024. Y bueno, es lo que inmediatamente dijo Trump, que se trata de una casa de brujas. Trump, como Cristina, casas más, casas menos, está denunciando lawfare en Estados Unidos nada más y nada menos. También hay que decir que Trump, después de haber alentado el asalto del Capitolio, ¿no? Que fue un quiebre en toda la historia de la democracia norteamericana, lo único que falta es que termine preso por haberle pagado un estipendio a una actriz porno, ¿no? Digamos, es más o menos como Al Capone terminando preso por evasión de impuestos. Más o menos, pero bueno, aquí sería el primer expresidente en enfrentar algún tipo de proceso y ser imputado. Ese es el tema, ese es el significado fuerte que tiene justamente esta imputación. Algunos dicen, como Elon Musk, ¿no? El verborrágico dueño de Twitter, que podría ser un tiro por la culata y que lo ayudaría a victimizarse y a acercarse a su intento de ser reelecto, ¿no? En el año 2024. Así que bueno, eso son las interpretaciones que se tienen. El delito es realmente un delito menor. Él enfrenta otros cargos que son mucho más graves, como el del asalto al Capitolio, que puede terminar en un proceso penal, o aquí en Georgia también se espera que pronto también se lo pueda imputar por apretar al gobernador de este estado para que diga que había 11.000 votos demócratas que en realidad eran republicanos y que eran para él, para elegirlo, ¿no? Para ganar el estado. Eso es mucho más grave todavía que lo de Stormy Daniels, Adrián Sack, actriz porno. Adrián Sack, gracias, como siempre, muy amable. Está Adrián Sack de Estados Unidos. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, Carlos González Prieto les va a contar en exclusiva cuál es la negociación por el dólar soja, que es el tema que se viene, si va a haber un dólar soja 3 que están negociando, es el tema clave, que ingresen dólares de la cosecha, aunque es la mitad de la cosecha. Se esperan 40.000 millones de dólares este año, van a ingresar alrededor de 20.000 de todo el complejo del sector agrícola y bueno, y en particular de la soja. Ahora va a contar Carlos qué están analizando entre el Ministerio de Economía y los principales actores del sector. Y Javier Calvo va a contar cómo arde el PRO alrededor de Macri y Rodríguez Larreta. Enemigos íntimos. Algunos dicen que se dio vuelta, que Larreta fue siempre el jefe de gabinete, el administrador, la mano derecha de Macri, y hoy es el adversario, para no poner el tono enemigo, el que quiere, de alguna manera, el delfín histórico de Macri, que quiere sobrevivirlo políticamente. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, ¿qué está pasando? Cumbre esperada entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Sí, se van a encontrar esta semana, se supone que sería mañana o el viernes. Se van a ver el sábado. ¿Vos seguís sosteniendo que Macri no juega? Yo sigo sosteniendo lo mismo, de que Macri no juega, porque la fuente familiar que lo deja trascender justamente habla de que él lo esparció dentro de la familia Macri, empezando por su esposa, preocupada de que Mauricio Macri volviera a ser candidato a presidente, y por su hija menor, la que tuvo justamente con Julián Aguada. Si Macri jugara, es inmediato, ahí sí, Cristina va a derecho de candidata a presidente. Sí, pero yo creo que la única posibilidad es que sea la inversa. Que claro, si Cristina va como candidata presidencial, Macri se anime, pero igual lo que Horacio Rodríguez Larreta asegura es que si eso sucediera, si Macri se postula a la presidencia, él le compite a Macri en la PASO. Al revés de otras candidaturas, como la de María Eugenia Vidal,
De hecho, hoy estuvo Macri con María Eugenia Vidal, hay alguna imagen al respecto. El jefe de gobierno porteño, sí va a competir contra Macri y contra quien se plante. Esa es la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de hace meses. Sí, sorprende cómo está jugando Vidal, que siempre fue mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, fue siempre su mentor en la política. Sí. Y además, tanto Vidal como el círculo íntimo de Vidal en la política, que diga, estaba siempre muy enojado con el final del gobierno de Macri. Totalmente. Todos saben que Vidal tenía un acuerdo político en la provincia con Sergio Massa, que ha ido una cantidad, muchas veces al domicilio de Massa a definir, cuando era gobernadora, a definir cuestiones del armado de la política. Esa fue la gobernabilidad que armó Vidal en la provincia de Buenos Aires y Macri detonó todo eso, ¿no? Exactamente. Y cuando se hizo el armado para el 2019, que Vidal planteaba que había que desdoblar la provincia de Buenos Aires, hacer un armado con Massa, con el cual venían con todo el armado político en los 3 años anteriores, Macri lo detonó y Sí. no lo permitió. Pareciera que Vidal le hace a Larreta lo mismo que Larreta le hace a Macri, ¿no? Cortan los cordones umbilicales de sus protectores históricos. Y ese círculo que todos conocen de Vidal, sobre todo su mano derecha, habrá barbaridad de Macri, ¿no? No solamente el círculo íntimo de Vidal en términos políticos, sino los intendentes que respondían a Vidal y que tenían muy buena sintonía con Vidal y veían que la estrategia de Macri los llevaba a una derrota. Y fíjate que y al regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Vidal está con Ritondo también, ese no es un dato menor, se referencia permanentemente con Ritondo. Algunos dicen que la apuesta de Vidal es, si llegase a jugar Macri porque jugase Cristina, un escenario hipotético y muy alejado de lo que dice Javier con información, pero bueno, la política es el arte de lo posible, y bueno, ella jugaría en una fórmula pura ser candidata a vice de Macri, está coqueteando con eso. Sí, ahí el punto... ¿De qué van a hablar Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, un tema clave es la ciudad de Buenos Aires. Ya lo comentábamos ayer. Macri le puso, no. Le mandó, no. Pero Horacio Rodríguez Larreta incorporó al hombre del relato macrista, a Pablo Abeluto. Lo incorporó a su equipo de campaña. ¿Eso es una decisión de Larreta o es un pedido de Macri? Pero el gran problema que tienen en la ciudad es la candidatura del PRO. Por eso en el macrismo no cayó bien algunas imágenes que podemos mostrar ahora de gente que salió a ser pintadas en la ciudad de Buenos Aires con una candidatura auspiciada por Horacio Rodríguez Larreta. Ahí la tenés. En varios barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires empezaron a aparecer pintadas con Quirós, jefe de gobierno. El ministro de Salud, que fue impulsado por Horacio Rodríguez Larreta y que se lanzó a la jefatura de gobierno para competirle por ahora a Jorge Macri. ¿Hay alguna pintada de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires? No. Esto le funciona a la Lustó. Espérame un segundito porque quiero volver al tema Milei, pero lo tengo a Juan Dilón en París. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, un gusto saludarte. ¿Cómo están? Y a todo el equipo. Bien, Juan. Manifestaciones, de nuevo, disturbios en París. Sigue el revuelo por la reforma de pensiones que impulsa Macron. Sí, el dato es que hace 2 horas habló el presidente Emmanuel Macron en una entrevista televisiva y obviamente se esperaba por lo menos alguna posición, digamos, negociadora, o por lo menos una puerta abierta del Palacio de Elíseo para, bueno, debatir lo que está debatiéndose en las calles por estas horas y que va retumbando en la ira social permanente, ¿no? En cada una de las ciudades, con escenas que se repiten de violencia, una situación muy conflictiva, pero bueno, el presidente ha dicho que la reforma tiene que estar antes de fin de año, el viso lo tiene que hacer la Constitución, perdón, el Tribunal Constitucional, y que bueno, y que la ley sale. Mañana lo que vamos a tener es otra gran movilización, y aquí el temor ya muy claro por parte del Ministerio del Interior es los radicalizados. Incluso se habla que los bloques negros, que son los activistas, los jóvenes de la izquierda y ultraderecha que participan en lo que es la parte de delante de las manifestaciones, están un escalón por encima de los chalecos amarillos. Estamos hablando
de una violencia mayor a la que solemos identificar con los chalecos amarillos. Juan, breve, estoy sobre el final del programa, pero me interesa mucho eso que estás diciendo. Decís activistas de ultraizquierda y de ultraderecha. ¿Quiénes son los activistas? ¿Hay alguna ideología detrás? ¿O son, en muchos casos, jóvenes que son apartidarios, digamos, no responden a ningún partido político? Sí, lo que dice la policía es exactamente lo que decís vos, que a diferencia de los chalecos amarillos que tenían un motivo, era el impuesto a los combustibles en ese momento, estamos hablando ya casi 5 años atrás, estos son jóvenes que están descontentos con absolutamente todo. No tienen un motivo particular, no es la reforma de las pensiones. Entonces esa ira se monta sobre esta protesta y bueno, termina en las imágenes que están viendo. Eso es lo que está mirando el Ministerio del Interior y esto es lo que va a pasar seguramente mañana en toda Francia con casi 2 millones de personas que van a participar de estas protestas. Juan, gracias, impecable como siempre. Juan Dillon desde París. Bueno, el factor Milei, otro dirigente del kirchnerismo que está rezando que Milei saque muchos votos. Sí, la semana pasada descubrimos al primero que se animó a plantear el tema, que fue Fernando Chino Navarro, funcionario de la jefatura de gabinete y uno de los líderes con Pérsico del movimiento Evita, que se animó a lanzar una crítica de que hay muchos compañeros que están deseando, esperando, rezando para que Milei saque muchos votos, que se los saque a Juntos por el Cambio. Bueno, Milei le respondió, dijo que ojo, que no vaya a quedar, que no los vaya a dejar terceros al Frente de Todos, pero hoy se subió otra vez a esta lógica que hay en el Frente de Todos respecto a la supuesta conveniencia de que Milei le siga tallando fuerte en las encuestas con una declaración radial en donde plantea que la oposición se dividió, dice Pérsico, porque van con 2 partidos y eso es una ventaja para el Frente de Todos. Milei con sus locuras roba los votos de Juntos por el Cambio, adornando esta teoría que, insisto, está muy extendida en grandes sectores del Frente de Todos y particularmente en aquellos que tienen particular interés en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje para la gobernación. Y entonces, desde ese punto de vista, creen en el Frente de Todos que una candidatura fuerte, presidencial de Milei y también en la provincia de Buenos Aires, arrastre votos de Juntos por el Cambio y le permita al Frente de Todos ser competitivo y hasta ganar en la provincia. ¿Qué pasa con el dólar soja 3, Carlos? ¿Qué información tenés? Mira, estoy hablando con los principales, o uno de los principales exportadores de cereales y oleaginosas. Lo que me decía es, algo van a tener que hacer en el gobierno antes de abril porque no quedan más dólares. ¿Cuáles son las opciones que están barajando? Volver con el dólar soja, que fue muy efectivo. ¿Te acordás? El dólar soja 1 y dólar soja 2, allá por fin de año, para recuperar reservas. Más de 2.000 millones de dólares recuperó de reservas el gobierno, que después fue perdiendo durante el transcurso de estos primeros meses del 2023. Una opción es esta ventana para que puedan liquidar a un tipo de cambio más competitivo los productores de soja. Y la otra opción, que podría ser también en forma conjunta con el dólar soja, es un dólar especial para las economías regionales que exportan mucho y que están perdiendo competitividad, como para darle un aliciente a los exportadores de economías regionales. Esto también tiene que ver un poco con el dólar Malbec. ¿Te acordás que anunció hace algunos días Massa en Mendoza? Y tratar de recuperar algún dólar de reservas. Sí, ojo que el shock de la sequía son 20.000 millones de dólares menos. Vamos a ver efectivamente cuánto es, que ya no están. Sí. Aunque vos pongas un dólar a 1.000, no es que vas a hacer que vuelva a crecer el poroto en los campos. No está. Es decir, no vas a conseguir más dólares. Vas a conseguir los dólares que te dé la cosecha. ¿Se entiende? Es decir, lo que pasó con el soja 1 y el soja 2 es que había stocks de cosechas anteriores en los campos y eso anticipó. De hecho, lo que estamos viviendo en la escasez de hoy fue la abundancia de septiembre y diciembre. Es decir, se anticipó esa venta, ese stock que se suele vender en estos meses cuando no está todavía la cosecha. ¿Te acordás que decíamos ahora, que cuando vayan ahora a los campos, ¿qué hay? Bueno, hay, no sé, 15.000 millones de dólares menos, 20.000 millones de dólares. ¿A cuánto lo vamos a vender? Mirá, entre 500 y 1.000 pesos, pues nos dan un dólar astronómico. Bueno, lo mismo va a haber eso que está en los campos. No es que va a aparecer 20.000 millones de dólares más, ¿se entiende? Entonces la Argentina tiene un problema muy grave con este shock externo, que me parece que no todos terminan de entenderlo. También los decisores de
de política económica, ¿no? Y por ahí tiene una visión más voluntarista, decir, bueno, vamos a buscar los dólares de compensar. Es muy difícil compensar 20.000 millones de dólares en una economía como la Argentina, que además se gastó ya toda la posibilidad de crédito externo en los últimos 5 años. Entonces, es muy complejo. Más allá de que, obviamente, coincido, lo que necesita el gobierno es adelantar los dólares como sea. Puede ser que si pone un dólar a 2.80, 2.90, bueno, tenga los dólares más rápidamente. Pero de nuevo, lo que tenga en abril le va a faltar después en julio, agosto, septiembre, sobre todo en el tercer trimestre del año, que es un trimestre siempre de escasez de dólares. Sí, lo que también rosquean o presionan los exportadores es para desdoblar el tipo de cambio, y esto pone de los pelos al Ministerio de Economía, sí, que se ve presionado por un lobby mediático. Ese es un lobby de algunos sectores también de las cerealeras y demás, que hasta ahora no lo están tomando en cuenta el Ministerio de Economía, no lo vamos a explicar en un minuto, pero es un tema riesgoso el desdoblar el tipo de cambio de manera permanente. Último dato, Javier. Sí, esta tarde se comparten acto Alberto Fernández y Sergio Massa en Mendoza. ¿Aclararán algunos cortocircuitos que se dispararon en los últimos días entre ellos dos? Veremos. Nos estamos retirando. Gracias, doctora Bolosín, como siempre. Gracias, Carlos González Prieto, Javier Calvo. Nos reencontramos mañana. Quédense con Eduardo Bataglia. Chau, chau. Pásenla bien.